Jovencita era perseguida por un desconocido, pero cuando descubrió quién era, rompió a llorar. No cabe duda que todo secreto sale a la luz en cualquier momento. A pesar de que muchos han intentado ocultarlo, todos ellos han terminado en el fracaso, pues la verdad siempre tiene la última palabra. Pero en algunos casos la verdad suele presentarse de diferentes maneras, dejándonos por supuesto una gran lección en nuestras vidas, como la siguiente historia, que empieza así. Después de una tarde de comidas, risas y juegos en la universidad, había llegado la hora de partir. Poco a poco la oscuridad se hacía presente y mientras pasaba el tiempo, el frío y la soledad la acompañaban en el camino de regreso hacia casa, a casa de Judith, quien a pesar de sus 18 años demostraba una enorme madurez. Sin embargo, aquella noche cambiaría su vida para siempre, un cambio para el cual realmente ella no estaba preparada. Desde muy joven, Esther había sido el centro de atención de los chicos más guapos de la escuela. A pesar de ello, muy poco o nada le importaban lo que los demás decían sentir de ella, pues su corazón había sido flechado por el amor de un joven cuyas cualidades hacían que todos se alejen de él. Sin embargo, Esther había demostrado lo que el verdadero amor puede lograr, pero el tiempo se encargaría de poner a cada uno en su lugar. El nombre de aquel joven era Víctor y era miembro de una de las familias más pobres que había en la ciudad. Su tranquilo carácter y su noble sonrisa hicieron que Esther se enamorara de inmediato, al igual que él de ella, aunque él sabía que su condición en ese momento no le permitiría darle lo que ella realmente merecía, ya que ella provenía de una buena familia y su reputación era una de las más nombradas en ese lugar. No cabe duda que cuando dicen que el amor es incondicional, en este caso fue Esther quien tomaba las riendas de aquella relación, pero Víctor poco a poco fue perdiendo el interés, ya que su madre había caído enferma hacía algunos meses debido a una repentina enfermedad, y su padre lamentablemente padecía de un terrible vicio donde la mayor parte de su tiempo lo hacía permanecer fuera de casa. Esther y Víctor, contra todo pronóstico, habían cumplido después de tiempo 5 años como pareja, y a decir verdad nadie apostaba por aquella relación, pues muchos pensaron que solo era un capricho de ella, pero con el tiempo les enseñó que no era como pensaban. Sin embargo, a pesar de eso, Esther sabía los problemas que estaba pasando Víctor, y como era de esperarse, decidió ayudarlo, demostrándole de esta manera lo que el amor puede lograr. Por otro lado, los fármacos que a su madre le habían medicado poco a poco fueron perdiendo sus efectos, pues la terrible enfermedad que padecía había avanzado mucho más rápido y luego de 3 largos y dolorosos meses, la madre de Víctor había cerrado los ojos finalmente. A veces la muerte de los padres suele afectar a los hijos y se manifiesta de diferentes maneras. Para Víctor, al ser hijo único y sin familiares, había sentido como si todo el mundo se le viniera encima, y desde aquel día no volvió a ser el mismo. Luego de la muerte de su madre, su padre se fue de casa, y nunca más se volvió a saber de él. Para esto, Víctor tenía 21 años ya. Era muy joven aún y a pesar de eso, había recibido como regalo de cumpleaños y navidades enteras solo tragedias que no dejaron de suceder hasta que un día, un sábado por la mañana, Esther le había propuesto matrimonio. Sí, así como lo oyen. Ella le dijo que quería casarse con él y pasar el resto de su vida al lado suyo. Sin embargo, Víctor le dijo que no estaba en condiciones de hacer una fiesta y muchas excusas más, a lo que Esther agregó que su familia pagaría todo, pues al ver que su hija era feliz con aquel muchacho, habían decidido apoyarlo más aún con las cosas que le habían pasado recientemente a él. Al escuchar esto, Víctor había aceptado finalmente, pero lamentablemente su peor miedo estaba a punto de hacerse realidad. Después de su boda, Víctor comenzó a presentar el mismo vicio que su padre tenía cuando se había ido de casa. Esther, al ver su continuo comportamiento, no se echó para atrás, sino que en vez de esto decidió apoyarlo para que deje de hacer cosas malas
que prácticamente estaban destruyéndolo poco a poco y también su matrimonio. A pesar de ello, luego de 9 meses, Esther había traído al mundo a una hermosa bebé a la que llamó Judith. Víctor, al verla, quedó maravillado por el milagro de la vida, pero a la vez sintió mucho miedo, pues ahora su hija sería una responsabilidad que no quería tener. Para mala suerte suya, Esther no imaginó que Víctor se pondría peor de lo que ya estaba, hasta que un día ocurriría esto. Al igual que su padre, Víctor se había ido sin decir nada. No dejó rastro alguno y Esther, por más que lo buscó, no lo pudo encontrar. Increíblemente, había abandonado a su familia, repitiendo el mismo destino que su padre había elegido. Luego de 13 años, la pequeña Judith se había convertido en una hermosa señorita. Por otro lado, Esther se había comprometido nuevamente luego de que Víctor decidiera abandonarlas. Aquel hombre llamado Christopher asumió con responsabilidad el cuidado de Judith y se hizo cargo de su madre. De esta forma, le dio a ella la figura paterna que su verdadero padre no le había podido dar. Desde muy pequeña, en casi todas las salidas de su colegio, Judith un día empezó a ver que un hombre desconocido la observaba durante sus salidas y no le quitaba la mirada de encima. Esto al comienzo no la asustó, pues pensaba que en cualquier momento se iría y no lo volvería a ver. Sin embargo, pasaba el tiempo y al ver que aquel hombre no desaparecía, decidió decirle a sus padres. Pero cuando ellos empezaron a recogerla, aquel hombre desapareció. Así fue durante algunos meses más, y un sábado, luego de salir de las clases en el turno de la tarde, camino a casa mientras Judith escuchaba música, aquel hombre apareció nuevamente. Empezó a seguirla sigilosamente sin que ella pudiera darse cuenta al inicio, pero ella no notaba su presencia. De momento a otro, 2 hombres encapuchados salieron a su encuentro, la interceptaron con la intención de robarle el celular que tenía. Sin embargo, aquel hombre desconocido, que por mucho tiempo la había observado y ahora la seguía, salió en defensa de ella y a cambio de esto recibió muchos golpes y una herida grave producto del forcejeo. Gracias a su accionar, estos 2 delincuentes no habían podido completar su cometido. Asustada, Judith pidió ayuda para socorrer al hombre que la había salvado, y al estar muy cerca de casa, su padrastro Christopher escuchó claramente los gritos de ella, por lo que salió inmediatamente y al llegar pudo ver a aquel hombre recostado en el suelo malherido. Judith, sin querer, empezó a sentir la necesidad de estar al lado de aquel hombre. Parecía un sentimiento que ella no podía describir. Luego de 5 minutos, una ambulancia llegó al lugar. En ese instante, Esther había llegado después de una larga jornada de su trabajo, y al ver lo que había pasado decidió acercarse. Entonces pudo ver a su hija y a su esposo cerca al lugar. Judith había quedado impresionada con todo lo que había pasado. Cuando en la ambulancia preguntaron si alguien la acompañaría, Judith se ofreció a ir, pero sus padres, sabiendo la verdad, se lo prohibieron. Pero dicen que cuando 2 almas que son familias se conectan, la sangre llama a la sangre. Y así fue. Mientras ellos ideaban la forma de que Judith no supiera más sobre aquel hombre, ella se las ingenió para escapar e ir al hospital. Allí llegó y luego de unas horas de luchar por su vida, el harapiento hombre abrió los ojos y sin que ella se diera cuenta le mencionó: «Hola hija, ¿cómo has estado?». Al instante ella se apartó. La noticia le había caído directo a los nervios. «¿Cómo dice, señor?», preguntó ella sorprendida. Al instante su madre y su padrastro llegaron, y al escuchar esto intentaron minimizar las palabras de aquel hombre, pero este los desafió repitiendo nuevamente: «Hola hija, ¿cómo estás?». Y después de esto observó a Esther fijamente a los ojos y le dijo: «Díganle la verdad». Pero los gritos de Esther y Christopher se repetían una y otra vez mientras el acabado hombre yacía malherido y llorando. Otra vez repetía: «Solo díganle la verdad, díganle quién soy», repetía. Al instante Esther no soportó más y sin que Judith se lo esperara, le confirmó las palabras que había dicho aquel hombre. Allí quedó Judith, quien a sus 18 años descubría que aquel hombre que la había seguido por mucho tiempo y ahora había impedido que unos delincuentes le hicieran daño, era nada más y nada menos que su padre biológico. Esta noticia no lo pudo soportar y al ver la verdad que se le presentaba enfrente, rompió a llorar.
Ya no sabía si abrazarlo o simplemente pedir más explicaciones, porque esa era la verdad y no había nada más que saber. Después de tiempo, el hombre logró recuperarse y entabló una relación con Judith. Consiguió un pequeño empleo como ayudante en una panadería. Se había librado de la muerte y ahora tenía una nueva oportunidad para vivir. ¿Y con quién más que con su amada hija? ¿Qué les ha parecido esta conmovedora historia, mis queridos amigos y amigas, suscriptores y suscriptoras? Si lograron desencriptar el mensaje, házmelo saber dejándome un comentario aquí abajo en el panel inferior. Y si te gustó, no olvides darle manito arriba. Compártelo en tus redes sociales y también por WhatsApp con tus amigos y familiares. Suscríbete por si aún no lo has hecho. Recuerda que es totalmente gratis. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas más videos como este. Soy tu amigo Carlos Matthews y conmigo será hasta una próxima historia encriptada.